Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya echan mucho relajo ustedes, familia. Romanos capítulo 5, y estaremos hoy viendo del verso 12 al verso 21, y vamos a hacer una dinámica diferente, ¿de acuerdo? ¿Ya estás ahí? Romanos capítulo 5, verso 12. Vamos a leer exclusivamente el verso 12. Sígueme con tu vista. Esta es la palabra inerrante de Dios, invencible de Dios. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos... Déjame leerlo otra vez y pongamos atención. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Inclina tu rostro, vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre, te damos tantas gracias por tu bendición y por aquello que nos permite, Señor, conocer de ti. Te queremos pedir, Señor, que abras nuestro entendimiento. Así como abriste el entendimiento de Martín Lutero cuando él estaba pidiéndote ser agradable a ti sin ti, cuando él estaba hablando y pidiendo y tratando de entender cómo podía él ser agradable a ti en sus propios méritos y darse cuenta que no podía. Abre nuestro entendimiento, Señor, como lo hiciste con tantos millones y millones de hombres cuando los apóstoles predicaban tu palabra. Abre nuestro entendimiento como cuando lo hiciste con millones de personas cuando Billy Graham predicaba en todos los países, en innumerables estadios. Abre nuestro entendimiento cuando estamos aquí en tu iglesia, Señor, reunidos en la corporación de los hijos de Dios para poder escuchar tu palabra y lo que tienes que decirnos a nosotros. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos a vivir para ti en todas estas cosas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, quiero comenzar con lo siguiente. Quiero que veas la pantalla. Antes, ¿alguien ha tratado de resolver esta pregunta? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cuántos dicen que fue la gallina? Pueden levantar su mano. Ok. ¿Cuántos dicen que el huevo? Anímense, hombre. A ver, otra vez, ¿cuántos dicen que primero fue la gallina? Ok. ¿Cuántos dicen primero fue el huevo? No se vale votar doble. Ok, bueno, hay una gran controversia hasta nuestros días, inclusive es una pregunta filosófica esta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Los que saben que el huevo fue primero, dicen, bueno, a fuerza el huevo fue primero para que haya una gallina. Pero los que están completamente convencidos de que la gallina es primero, dicen, bueno, no puede haber huevo si no hay gallina. Y entonces cuando lo vas razonando de un lado y del otro dices, pues es que de los dos lados es necesario. Sin embargo, esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es esta. ¿Qué fue lo que creó Dios primero? ¿El huevo o la gallina? Exactamente. Entonces fíjate cómo le podemos atribuir a Dios aquello que Él sí comenzó en su orden y estableció en el orden que Él ha querido. ¿De acuerdo? Y cuando Dios establece el orden, entonces todas las cosas cambian. Y cuando nosotros creemos en ese orden y creemos en lo que Dios ha creado, entonces sencillamente nuestra fe se establece, nuestro entendimiento se cimienta y ahora sí podemos decir, esto es verdadero, esto es cierto. Aunque pareciera que esto es una pregunta como de primaria o como para ser vaciladas después de haber comido, no. Es una pregunta que tiene que ver todo con Dios y que nos ayuda a saber quién es el Dios al que tú y yo adoramos. Hace ratito levantábamos nuestras manos y decíamos, el Dios que adoramos, el Dios que bendecimos. ¿Quién es ese Dios? Y es lo que tenemos tú y yo que conocer en la palabra del Señor y poder entender aún más lo que Él nos quiere decir. Ahora vamos a otras preguntas y en esto quiero que tú puedas específicamente interactuar conmigo para poder entender lo siguiente. Mira la pantalla.
La pregunta es, ¿el pecado habita en nosotros? ¿Cierto o falso? Cierto. Ciertísimo, ¿no? Eso es parte no nada más de algo que hemos aprendido, sino que es específicamente algo que experimentamos todos los días. Es cierto que en nosotros habita el pecado. Entonces déjame hacerte otra pregunta. Todos los que estamos aquí, podríamos decir que podemos responder a esta pregunta: ¿qué es la inocencia? ¿Sabes qué significa lo que es la inocencia? No quiero que me lo respondas, piénsalo. Cuando hago preguntas en mi predicación no es para que estés desde allá. Pues yo pienso que es... No, es para que razones. Razona. Quiero llevarte a razonamiento. ¿Qué quiere decir la palabra inocencia? Es más, en tu propia persona, ¿eres una persona inocente? Les digo, no contesten. No. La inocencia es, en una definición, es la falta de distinción entre lo bueno y lo malo. Una persona inocente no puede distinguir en determinado caso lo bueno y lo malo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estás en un lugar y tomas algo y alguien te dice, oye, eso es mío? ¿Eres culpable por haberlo agarrado? O podrías decir, bueno, es que no lo sabía y por eso yo pensé que podía tomarlo. El asunto está en que un principio del derecho dice que el desconocimiento de la ley no evita las consecuencias. Simple y sencillamente hay consecuencias sobre las cosas que hacemos, aunque no conozcamos la ley que establece entre algo bueno y entre algo malo. Pero eso no desacredita el término de la inocencia. Ahora, si tú vas a un penal y están todos los presos ahí, y entonces tú les gritas, oigan, ¿cuántos aquí son inocentes? ¿Cuántos levantarían la mano? Todos decir, yo. A algunos les puedes preguntar, ¿cuántos de aquí piensan que es injusto que estén acá? Yo. Es más, otros pueden decir, ¿cuántos de aquí no les han hecho justicia? Entonces, yo. Muchos podrían decir eso. El problema es que la inocencia, dice, en su definición más básica, es que no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Simple y sencillamente dices, no lo sé. Ese es el carácter de la inocencia. Pero no quiere decir en ningún momento que nos exime de las consecuencias de lo que hacemos. Ahora, ¿será posible en nosotros encontrar una persona inocente de pecado? ¿Alguien aquí conoce a un hombre o una mujer que diga, yo soy inocente de pecado? Es más, en mí no hay esa esencia pecaminosa. En una ocasión escuché a un pastor en una conferencia de pastores decir, llevo 4 años sin pecar. Dije, ya se te acabó, carnal. Ahorita ya nos dimos cuenta que nos estás mintiendo. No, o sea, no es posible eso. No hay un hombre, no hay una mujer abajo de este sol, indistintamente de su edad, que pueda decir, yo soy libre de pecado. No se puede. Y eso incluye a nuestros hijos. Ay, pero son unos angelitos. Mira, número 1, los niños no vienen del cielo. Por favor, quitemos eso de nuestras mentes. No vienen del cielo. Número 2, no son ángeles. Un ángel no se comporta. Ve allá abajo a Central Kids y ve si se comportan los ángeles así. O sea, los ángeles están desde el cielo viendo y dices, ay, hijitos de mi vida. No se comportan. No vienen del cielo. No tienen ellos la ausencia de pecado. Ellos pecan como tú y como yo. Ahora, ¿qué les heredamos a nuestros hijos? Pecado. ¿Y se siente bonito? Da mucha vergüenza. ¿No, sí o no te pasa que ves a tus hijos y dices, híjole, yo hago lo mismo? Hago los mismos berrinches, nada más que este es como la versión pirata remix. Sí, eso es lo que nosotros vemos en nuestros hijos. Entonces la pregunta es, ¿el pecado habita en nosotros, cierto o falso? Cierto. Ahora vamos a indagar y a descubrir por qué es que en nosotros sí existe una naturaleza pecaminosa. La siguiente pregunta es, ¿no somos pecadores porque pecamos, cierto o falso? Mira la pregunta. ¿No somos pecadores porque pecamos? ¿Es cierto o es falso? ¿Cuántos dicen falso? ¿Cuántos dicen cierto? Ok, la pregunta es, ¿no somos pecadores porque pecamos? ¿Cierto o falso? Ok, vamos a la otra pregunta. ¿Pecamos porque somos pecadores? ¿Cierto o falso?
¿Ok? ¿Seguros? Ok. Con esto en mente pregunto, si no somos pecadores porque pecamos, entonces pecamos porque somos pecadores. ¿O al revés? Pecamos porque somos pecadores, definitivamente. Pecamos porque somos pecadores. Entonces, volvamos a la primera pregunta que hicimos al inicio. ¿Entonces somos inocentes? ¿Hay algún inocente aquí? ¿Nuestros hijos son inocentes? ¿El bebé que tiene 2 segundos de haber nacido es inocente? ¿Cuál es el bebé más chiquito que tenemos aquí? Valentino, ¿es inocente? Pregúntale a su mami a las 2 de la mañana si es inocente. Está gritando, ¡ah! ¡Quiero mi leche! No, ¿cuál inocencia? Ahí dan ganas de... Y él exige su leche. Pregúntenle a Laura. Él pide su leche. A él no le importa si hay o no sueño al horario. A él no le importa. Él quiere su leche. Él no es inocente. Entonces, pecamos porque somos pecadores. Mira entonces el verso 12 que estamos leyendo acá, en capítulo 5. ¿Me ayudan con el reloj, por favor? Ya llevamos casi 20 minutos, no está activado. Verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado en la muerte, así la muerte pasó a todos nosotros los hombres por cuanto todos pecaron. Verso 12 nos dice cómo entró el pecado. Ahora aclaremos, ¿el pecado de Adán es el primer pecado de los pecados? ¿Lo que Adán hizo es el primer pecado de todos los pecados? ¿Podríamos decir que sí? Si alguien nos hiciera una evaluación y nos pasara una hoja donde dice, mira, quiero que tú me digas cuál es el primer pecado de todos los pecados. ¿Sería el de Adán? ¿No? ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? ¿Y cuántos están neutrales? ¿Cuántos pecan? Ay, los demás. No. Yo soy inocente. Ok, vamos a aclarar eso. ¿El pecado de Adán es el primero de los pecadores? Respuesta, no. Vamos a Juan 8:44. Mueve tu Biblia, por favor. Juan 8:44. ¿Cuál dije? Ok. ¿Juan qué es? Ajá. ¿Escrito por quién? ¿Y cómo se describe Juan en el Evangelio de Juan? El discípulo amado. Jesús está hablando con los fariseos y está en tremenda discusión y Jesús le dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero sube un poquito a la mitad del verso y dice, él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Entonces, ¿quién pecó primero? Satanás. Él es el primero que peca y por consecuencia no es que nosotros estamos pecando porque él pecó, sino que él viene y engaña primero a Eva y después de manera voluntaria Adán come de lo que Eva le ofrece. Sabiendo Adán, el primer hombre entre nosotros, que Dios le había encomendado que no comiera del fruto de ese árbol, que no lo tocara, que no se acercara. Y está poniendo Dios la evidencia en el huerto del Edén para que entonces el hombre pudiera saber que hay un límite. Porque ¿qué cosa le habían Dios impedido al hombre? Nada. ¿Lo tenía todo, sí o no? ¿Era bueno donde ellos vivían? O sea, era excelente. ¿Había pecado en ese momento? ¿Había una lucha en ellos? No, todo era perfecto, todo era increíble. No había restricción de nada más que una sola cosa. Y Dios pone ese árbol en medio del huerto del Edén y le dice, no hagas esto. ¿Con qué propósito Dios le dice eso a Adán? Para que entonces se lo comunique a Eva. Es muy sencillo. Todo esto es permitido para ti. No hay ninguna restricción. La única restricción que te voy a poner es, tú no puedes ser yo. Y para que recuerdes eso, voy a poner este árbol. Porque el día que tú te acerques, lo toques o lo comas, ciertamente vas a morir.
y vas a entender lo que es el bien y el mal. Entonces, ¿Adán estaba en un estado de inocencia, sí o no? Sí, sí, por supuesto. No había ningún... Imagínate que se habrá sentido estar como Adán, sin lucha con el pecado, pleno, totalmente seguro, sin ansiedad, sin condenación, sin sentirse culpable, sin equivocarse, sin pelear con su esposa, estando de acuerdo para todo. Bueno, esa es una cosa maravillosa. No nos dice la Biblia cuánto tiempo estuvieron en el Edén, pero definitivamente no creo que haya sido 2 días. O sea, hubo chance para echar pleito, pero no había por qué luchar. Se imagina Adán, se despierta en la mañana, a las 6 de la mañana, hace su devocional, después va y ve a su esposa y todo es precioso y el desayuno es increíble, todo está bien. O sea, los dos tenían un cuerpazo así fitness, pero perfecto. No existía el diabetes, chihuahua. No habían problemas, no había discusión. El café que daba, sabía delicioso el café. ¿A qué habrán sabido las comidas de ellos? Es increíble, ¿no? En un estado de inocencia, de completo entendimiento. El problema fue, Génesis capítulo 3, verso 6, que ellos comen, hacen lo que les dijeron que no hicieran. ¿Cuántas veces te pasa que te dicen, no hagas esto y tú estás? ¿A que sí lo hago? Los pastores, toda la vida tenemos que lidiar con eso. Les dices, no hagas esto, ¿y qué hacen? ¿A que sí lo hago? Dale. Y va, ay, pastor, por favor, ore por mí. No, pues, te dije que no lo hicieras. Y eso es una muy natural respuesta en nosotros. Te dicen no, ¿y qué haces? ¿Cuántos nos ponemos rudos con la policía? ¿Sí o no? ¿Qué se cree? ¿Qué me va a decir a mí? Este es un pelado. Oh, yo pago, te pago a ti para que tengas trabajo. ¿Sí o no? ¿Qué me puedes decir a mí si ni estudiaste la primaria? ¿Cómo sabes? Eres un corrupto. ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero es lo primero que viene a nuestra mente. Porque no es que estamos resistiendo al policía, nada más. Estamos resistiendo a la autoridad establecida por Dios. Y eso es muy natural en nuestro estado de pecado. ¿Te das cuenta de eso? Te dicen en el supermercado, a partir de esta raya no puede pasar. ¿Y qué hacemos? Nada más me estoy asomando para ver qué hay allá. No puedes pasar de aquí para allá. Ni siquiera tantito. Ay, pero no le estoy quitando nada. El tema no es que estás quitando. El tema es que hay una instrucción para hacerlo así. ¿Y qué hacemos? Ay, ya, hombre, no sean exagerados. No. Dios es exagerado. Dios es exagerado. Y por lo tanto tenemos que aprender y entender que en nosotros no hay una inocencia natural como para poder decir, yo lo puedo controlar. A mí no me va a pasar eso. No. ¿Y sabes cuánto cuesta aceptar eso? Mucho. Porque no nos gusta vernos mal. Dile al que tienes al lado, a mí no me gusta verme mal. Dile, así, tócale. A mí no me gusta verle mal. No le preguntes, ¿a ti te gusta verte mal? No, dile, a mí no me gusta verme mal. Mira el verso 12 otra vez. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, alguien puede decir esto, oye, Pastor Alex, pero ¿por qué no soy inocente de pecado si yo no soy Adán y no estuve en el Edén? O sea, yo no me comí esa fruta, que por cierto no era manzana, ¿eh? No estamos pensando que era manzana, no, ¿qué era? ¿Quién sabe? Pero manzana no era. Y tampoco es que mira, aquí se ve. Los hombres, aquí la tenemos atorada. Esos son mitos de la cosa más fea del mundo mundial.
¿Qué tal si Eva le hizo así y la mordió y le dio de su boca? ¿Y por qué se te atoró aquí? Eso no es cierto. Esos son puros mitos de cosas que inventamos. Y a los mexicanos nos encantan los mitos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así de, mira, no, sí es cierto. ¿Y dónde lo viste? Pues en Facebook. Por cierto, amada familia, si tú oras por Facebook, Dios no tiene redes sociales. Por favor, no le hables a Dios por redes sociales. Mejor pon un versículo bíblico ya. Pero ora en tu casa, la Biblia dice, y orarás en tu Facebook y en tu Twitter. Y te tomas una foto en tu Instagram orando así. No hagas eso. Porque a nadie edifica y lo primero que la gente dice es, mira este ridículo. No hagas eso. Ora en tu casa. Ora a Dios en tu casa. Toma tiempo para la oración. Pero no minimicemos uno de los recursos más bellos y extraordinarios que es la oración, haciendo oraciones en nuestras redes sociales. Pon lo que quieras en tus redes sociales, ya el Señor hablará en tu conciencia. Pero lo cierto es que de la abundancia de tu corazón hablan tus redes sociales. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Entonces alguien puede decir, yo soy inocente de pecado, yo no fui Adán y yo no estuve en el Edén. Porque el verso 12 dice una consecuencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y alguien puede decir, bueno, pues ¿yo qué? O sea, ¿yo qué? Y es una pregunta necesaria, porque esto de que la muerte pasó a todos porque todos pecaron, resulta ser sí en una consecuencia, y alguien puede decir, bueno, yo vengo llegando, yo no estuve ahí. Ahora resulta que yo soy culpable por lo que este hombre hizo hace millones y millones de años, y yo no estaba ahí, pues ahora merezco la muerte. Gracias, Adancito, nos la dejaste pero fácil. No. ¿Por qué es que ahora nosotros se nos dice esto en Romanos capítulo 5, verso 12? Todos pecaron. Ahora, la palabra todos, ¿qué significa? ¿Y estamos en esa lista, sí o no? Sí. ¿Y algunos lo lucimos más, sí o no? Sí. Algunos hasta ganamos a otros y les enseñamos a pecar, ¿sí o no? Pero chulo. Entonces, mira la pantalla, mira lo que dice aquí Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está, gracias. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿La imagen de quién? Conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, cuando Dios crea a los seres que están en el mar, ¿a qué le habla? Al mar. Dios le habla al mar, y entonces su voz, su boca, el poder de su palabra crea animales. Después, cuando Dios habla para que haya todos los animales que están en la tierra, Dios habla hacia la tierra y eso produce animales. Ahora, esa idea de que la madre tierra, bueno, no es madre, hombre, por favor, es un planeta, ya. Dejemos de estar inventando cosas. Y Dios en su palabra produce, pero cuando Dios crea al hombre, ¿sabes qué sucede? Dios se habla a sí mismo. Por eso dice, hagamos al hombre. Y habla en la comunidad de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esa comunidad perfecta, única, que hace un mismo Dios, un único y mismo Dios, Dios habla y dice, hagamos al hombre. Imagínate que están en ese momento y Dios dice, hagamos al hombre. Y el Espíritu Santo dice, yo creo que mejor no. ¿Qué te parece si mejor hacemos otra cosa? Déjame orarlo. No. O sea, no hay un tema de distorsión ahí. Dios está de acuerdo con crearnos. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, mira la pantalla, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y nos da una tarea, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No hay restricción alguna. El hombre tenía un trabajo que hacer cuando había sido creado por Dios. Y en su creación Dios le dice al hombre, trabaja esto.
Y primero es la gallina. Y órale, y tengan muchos pollitos y hagan muchos huevos también. Y Dios se encarga de que nosotros tengamos un diseño. Mira en la pantalla, mira cómo el diseño de Dios para ti y para mí es sin pecado. Dios nos diseñó sin pecado. Dios no nos diseñó para que pecáramos. El diseño de Dios no incluía que tú y yo pecáramos. El diseño de Dios en ningún momento está considerando para ti y para mí que fuéramos pecadores. No estaba eso. Pero no quiere decir que Dios no lo sabía. Algunas posiciones son así. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué Dios no hizo algo para que el hombre no pecara? Y algunos responden, porque Dios no lo sabía. Entonces no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo podríamos decir que Dios no lo sabía? No podemos decir eso, porque entonces estamos minimizando la categoría de lo que Dios es bíblicamente y eternamente. Entonces, ¿qué quiere decir Dios? ¿O qué es lo que hace Dios con el diseño nuestro? Nos hace sin pecado. Pero quiero que sepas esto y escucha esto. Si Dios nos diseñó sin pecado, eso quiere decir que nos diseñó también con la facultad de sí hacerlo. Ay, esto es así como que, ¿cómo? A ver, espérame. ¿Me estás diciendo que Dios me diseñó con la facultad de no pecar? Sí, pero esa misma facultad está en una libertad. Si nos diseñó para no pecar, quiere decir que la puerta estaba abierta. Y dice, ay, ¿cómo está eso? Dios nos diseñó con la facultad de no pecar, pero naturalmente la facultad de no pecar fue la facultad para hacerlo. Y eso no está mal. Y eso no acusa a Dios. Eso nos hace ver qué grande es Dios. ¿Por qué? Porque quiero que veas esto, familia, y esfuérzate en pensar esto y poner esto en tu mente para que aterrice en tu corazón. Dios nos diseñó con la facultad de no pecar, y eso naturalmente es la forma inversa. Dice, híjole, entonces, ¿quién falló? ¿El diseño? No, nosotros. La natural facultad para no pecar es la natural facultad para pecar. Entonces, ¿qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con el pecado? ¿Sabes qué pasó? Perdimos la facultad para no pecar. En el momento en que tú y yo pecamos, naturalmente se pierde la facultad para evitar pecar. Porque ya sucedió. Entonces ahí fallamos. Ahí falla Adán. Adán en su diseño completo, Eva en su diseño completo, ellos tenían la facultad para no pecar. ¿Tú tienes la facultad para no pecar? ¿Sí o no tenemos la facultad para pecar? ¿Sí o no tenemos la habilidad para pecar? Eso nos dice una cosa: fuimos diseñados con la habilidad para no pecar, pero el hecho de pecar hace que hayamos perdido esa habilidad en Eva y en Adán. Y esa herencia pecaminosa viene sobre nosotros. Y entonces este es un gran problema, porque no hay ningún hombre ni ninguna mujer que no sea capaz de pecar en esta tierra. Y eso es terrible, porque eso nos hace ver una cosa, familia: somos una raza caída. Los del Tri cantan, somos la raza más chida, pero bien pecaminosa. Somos la raza de bronce, ¿sí o no? Sí, pero pecaminosa. ¿Y sabes qué es una de las grandes cosas que la iglesia ha perdido de vista? Creyendo que no somos tan malos. Creyendo en cosas que el mundo ha propuesto desde hace muchos años. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Ok, pregunta, ¿de qué está compuesta la sociedad? Entonces volvemos a la gallina. ¿Quién es la gallina primero o el huevo? Entonces alguien puede decir, yo nací bien, yo soy inocente, pero cuando ingresé a la sociedad, eso me corrompió. Qué fácil, ¿no? Bueno, si eso es cierto, quiere decir que naturalmente tenías la habilidad de corromperte. Entonces, ¿quién corrompió a quién?
si está compuesto esto de humanos como yo, no puedo atribuirles a ellos que ellos son culpables de mi pecado. Como en algunos círculos cristianos pasa. Es que, pastor, la verdad es que no es que yo esté pecando, sino que hay un espíritu de necedad en mi corazón. Vamos con la misma pala. No, es un espíritu de rebeldía. No, eso eres tú. ¿Por qué le atribuyes al diablo algo que él no está inspirando en ti? Ahora, ¿quieres que te inspire para que podamos decir, sí, cierto? Ok, número uno, entonces el Espíritu de Dios no está en ti. Porque eso quiere decir que un espíritu inmundo no puede convivir con un ser humano que está con un espíritu inmundo y el Espíritu Santo. No se puede. Ahora, ¿quién va a obedecer a quién? ¿Un espíritu inmundo puede darle indicaciones al Espíritu Santo? No. Pero no sabes cuántas personas en la iglesia mundial lo creen. ¿Es un avión o qué es? Entonces quiero que pienses en eso. No podemos justificar nuestro pecado diciendo, bueno, realmente no es eso, sino que hay un espíritu de rebeldía en mi corazón. No. Eso es gracias a Marcos Witt, que en su concierto ese de Encienda una Luz dijo, espíritu de hechicería, espíritu de temor, le puso nombres a todos. Digo, gracias por echarnos mentirotas. No. Debemos nosotros entender que en nosotros hay esa natural tendencia a pecar, porque todos hemos pecado y perdimos la facultad para no pecar. Y eso, amada iglesia, es una desgracia. Es una desgracia que hayamos perdido eso. Lo perdimos. En Adán y Eva lo perdimos. Y eso nos alcanza hacia nosotros. Ahora, ¿cómo resolvemos el tema de que yo por qué si no estaba con ellos? Si yo no soy Adán, si yo no soy Eva. Muy sencillo. Él era el representante nuestro. He dicho muchas veces que aquí no quiero estar escuchando ningún tema de política o partidos políticos. Pero lo cierto es que en nuestro país algunos están a favor del presidente, algunos no. Unos se sienten representados por él, otros dicen yo no. Muy bien, está bien. Pero nadie podemos decir, ningún mexicano puede decir que el presidente actual no es nuestro presidente. Aunque te caiga muy mal o aunque te caiga muy bien. Él nos representa de una u otra manera. Es el representante del poder ejecutivo, punto y se acabó. Si estamos de acuerdo o no, ese no es el tema. Entonces, ¿quién nos representaba delante de Dios antes de Jesús? Adán. Adán nos representaba. Y cuando Adán falla, ¿quiénes fallan? Todos nosotros. ¿Estás conmigo? Todos fallamos ahí. Entonces, nuestro representante falla. Es una desgracia que haya fallado. No hay más remedio en eso, familia. Perdimos el diseño original. Ahora tenemos una natural tendencia a pecar y a alejarnos de Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? Nos alejamos. ¿Y qué pasa cuando te alejas? Eres presa de lo que sea, pero principalmente de tus pensamientos. Pero amada iglesia, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo, nacido de mujer, un hombre como ninguno, Dios de Dios, hombre de hombre, verdaderamente inocente, se ofreció como sacrificio para vencer. Ese es nuestro representante ahora. Ahora hay una gran diferencia, y si tú ves en tu Biblia tienen varios títulos, dice Adán y Cristo. Adán es el que falla, Cristo es el que viene a tomar el lugar de Adán y ser nuestro representante. Nuestro sumo sacerdote ahora, uno que fue tentado como tú y como yo, pero sin pecado. Y eso es extraordinario, porque Dios está restaurando todo lo que tú y yo echamos a perder. Y hemos estado de acuerdo con Adán, ahora estamos de acuerdo con Cristo. ¿Estás viendo eso? La importancia de eso es sumamente profunda, porque eso nos hace ver que sí estamos en una realidad caída, pero ahora en Cristo Jesús estamos en una realidad verdadera de transformación, porque el hombre verdadero que es Cristo, Él no falló. Y a mí me llena de mucha alegría y gozo Hebreos 4:15 cuando dice: nuestro sumo sacerdote, nuestro representante ante la gloria del Dios Santísimo, el único que puede presentarse ante Dios sin mancha, ahora nos representa.
Y ahora Él puede decir, yo les entiendo a ustedes. Porque hubo un tiempo en que Jesús no tenía la experiencia humana. Y esa es otra locura. Y Él se hizo humano para tener la experiencia humana y vencer nuestra natural tendencia de pecar. Y fue a la cruz en un estado de inocencia, pero Él sabiendo el bien y el mal. Esa es inocencia pura. Por eso los que nos gustan las crónicas de Narnia, cuando Aslan va caminando hacia el sacrificio y él voluntariamente se recuesta sobre la mesa y entonces se atraviesan su corazón, y las niñitas que están viendo esa escena dicen, ¿por qué va a hacer eso? Y cuando lo asesinan queda solo Aslan y se acercan y ven que está muerto. Y cuando se voltean, la mesa donde él fue puesto se quiebra y Aslan no está. Y después resucita. ¿Por qué? Porque la muerte no podía retener a Jesús. No tiene nada que decirle la muerte a un inocente sin pecado. Porque aquí dice, verso 2 otra vez, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La consecuencia del pecado es, ¿qué le podía decir la muerte a Jesús? O sea, imagínate, estaría bueno hacer una entrevista con la muerte, ¿no? Oye, muerte, queremos platicar contigo. Y se sienta la muerte. ¿Cómo te sentiste cuando viste a Jesús muerto? Es que no tenía nada que decirle. No tenía nada que pedirle. Traté de buscar en mis archivos legales algo para decir, tú pecaste, entonces ahora tú me debes algo a mí. Yo soy la consecuencia ¿de qué? Entonces miren cómo la misma muerte tiene una contradicción, se contradice. No puedo retener a este hombre porque en él no hay pecado y es hombre. Es nacido de una mujer, completamente divino, completamente hombre. Y la muerte no lo puede retener. Nuestro representante no puede ser retenido por la muerte. ¿Y sabes qué? Fue tentado en todo. Si yo te pasara el micrófono y te dijera, platícanos tus tentaciones, ¿no las platicabas? No, sus caras de todo. No, pastor. Y eso sí, no. Pero piensa en esas tentaciones que tienes. ¿Ya las tienes ahí? Jesús fue tentado igual, pero sin pecado. ¿Quién es nuestro mejor representante? Cristo. Cristo, Él no falló. Él toma el lugar de Adán, que fue el hombre que falló. El representante ante Dios ahora es nuestro mediador. 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ese hombre ahora no ha fallado. ¿Ves la importancia de Cristo? Adán nos representa para pecado y muerte ante Dios y nos hereda una naturaleza pecaminosa, es decir, la inevitable capacidad de pecar. ¿Qué nos hereda Adán? La inevitable necesidad de pecar. ¿Qué le heredas a tus hijos? La inevitable necesidad de pecar. Es inevitable. Pero Cristo nos representa ante Dios para paz y vida eterna. Solamente si creemos en Él. Y nos da una nueva naturaleza para vencer al pecado, dependiendo de Él. Y además, escucha esto, familia. Cristo nos da su inocencia. Cristo nos da su inocencia. Así, no es un premio, es una consecuencia de la fe. Escúchame esto, no es un premio, es una consecuencia de la fe. Y fe es depositar toda nuestra confianza sobre Cristo. ¿De qué lado estamos? ¿De Adán o de Cristo? Queremos estar del lado de Cristo siempre.
La iglesia hemos perdido poco a poco estas verdades por comodidades pecaminosas. Amada iglesia, les voy a decir una cosa, pónganme atención acá. A mí me da terror, y esto es cierto y Dios me es testigo, me da terror que nos equivoquemos, que me equivoque, me da miedo, me da pavor. Ayer estaba orando y buscando al Señor y decía, Dios, no quiero ir a predicar, no tengo ninguna intención de hacerlo, no sé cómo, no puedo, no sé. No me siento capaz, no tengo la fortaleza, no puedo. Y no te estoy escuchando. A ver cómo le hacen mañana. Y me daba pavor. Y no estoy vacilando, estoy siéndote muy honesto. Me da pavor que repitamos los errores históricos de la iglesia. Que siendo una iglesia que Dios bendice, metemos la mano como seres humanos y nos equivocamos y fallamos. Y tú y yo como iglesia, la gente nos mira y es lo que ve de Cristo. Y yo no quiero que seamos una iglesia santurrona, ni que seamos una iglesia de fariseos, pero tampoco que seamos una iglesia que abusa de la gracia. Pero no saben qué miedo me da que nos equivoquemos. Me da pavor. Recientemente, hace 2 semanas, uno de los más grandes expositores de la palabra del Señor, el pastor Steve Lawson, cayó por un pecado. Y miren, les voy a ser honestos, para mí Steve Lawson ha sido uno de los grandes maestros de la palabra. Muchas cosas yo le aprendí. Y para gozo en el Señor puedo decir esto: estuve a 2 segundos de conocerlo personalmente, a 2 segundos, y Dios me dio la gracia para que no. Pero platiqué con uno de sus asistentes y gente realmente entregada al Señor, sirviendo a Dios de tiempo completo de una manera extraordinaria, verdaderamente expositores de la palabra, poderosos en la palabra, que cuando tú los escuchabas predicar, de verdad había una estela poderosa de Dios, la presencia del Espíritu Santo poderosa por la exposición de la palabra, con N cantidad de cargos en muchos ministerios. Y cuando salió la noticia de todo esto, dije, no, no. Muchos aprendimos de él. Y no lo digo como para que tengamos la misma osadía que muchos cristianos han tenido de, ya ven, no, que muy reformados, ¿no? Y tampoco para que solapemos pecado. Pero lo cierto es que después de escuchar que esto comenzó hace 5 años y que el pastor Steve soportó 5 años de no decir nada, 5 años en los que cayó su pecado. Y por eso muchos dicen, ya ven, los cristianos son unos hipócritas. ¿Y qué? Somos muchos hipócritas. Pero me dolió muchísimo. Dije, se me llenó la cara de vergüenza. Y una de las cosas graves, familia, es que cualquier persona que dice estar firme, mire que no caiga. Un expositor tan completo, con tanta trayectoria, tiene la capacidad de soportar 5 años en un corazón endurecido. Y lo peor es que él no se presentó ante sus ancianos voluntariamente. Tristemente se presentó por la amenaza de que esto se publicara. Tiene 75 años y la persona con la que cayó es una mujer de 25 años. Es decir, la relación inapropiada que fue cuando ella tenía 20 años. O sea, podría ser su papá. O su abuelo, pues. No está bien.
Y fue muy doloroso ver eso. Y sí dan ganas de cachetearlo, pero eso no soluciona nada. No soluciona nada. Y podríamos recriminar, y como muchos lo han hecho en las redes, bueno, le han dicho de todo. Digo, ajá, ¿y eso qué? Ni lo lee. Pero mucha gente fue golpeada. Todas las predicaciones de él en Ligonier ya las bajaron. Todas las predicaciones de él en Grace Community Church ya las bajaron. En el Master ya las bajaron. En One Passion, que también era un ministerio que llevaba, ya todo lo están borrando. Y no como un tema de venganza, sino como una consecuencia. Porque Steve no era inocente por el hecho de ser quien era. De verdad, y mi esposa es testigo de eso. Es de los pocos que yo escuchaba su predicación. Y no por otra cosa, sino simple y sencillamente podía entender muchas cosas que Dios me explicaba. Y créanme que con gozo lo puedo decir y sin ningún miramiento. He estado con muchas personas de mucha categoría que Dios los ha colocado ahí, digo, y se han sentado conmigo a hablar conmigo durante 2 o 3 horas, y puedo decir que me conocen, pero eso no hace nada frente al pecado, nada. Si este hombre fue capaz de soportar 5 años callando su pecado y consecuentando una relación inapropiada con una mujer en pleno adulterio, mientras iba y exponía la palabra, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda? Es grave. No puedes decir soy inocente. No podemos recurrir a eso. Y es doloroso. Que el Señor nos ayude, familia. Mira el verso 13, capítulo 5 de Romanos, verso 13. Sígueme con tu vista. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado vino y no se sabía qué era pecado hasta que la ley vino. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero ya está la ley. Nadie es inocente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ya vino ese y nos ha dado su redención. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos, para la gracia. Y el don de la gracia, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hace rato cantamos, ¿no? Su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas hoy. Mis faltas son muchas. ¿Su gracia es qué? Mayor. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don, el regalo de Dios vino en Cristo Jesús para que fuéramos justificados. Justificados pues para con Dios por medio de la fe tenemos ¿qué? Paz con Dios. Vean el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿quién es ese solo? Adán. Gracias a su transgresión, ¿qué reinó? La muerte. Ahora mira cómo Pablo lo pone en equivalencia. Dice, mucho más. Sí, es un punto de salida, pero dice, era mucho más. Reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Hay un regalo en la justicia de Cristo. Creer en Él te ofrece un regalo. Creer en su justicia, que no es equitativa. La justicia de Dios no es equitativa. La justicia de Dios es que Él nos perdona por creer en Él y nos declara justos delante de Él, inocentes delante de Él, por los méritos del verdadero inocente, que es Cristo. ¿Sí estamos siendo claros? Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ¿qué ocasionó la transgresión de Adán? Condenación.
condenación, culpa. Eres culpable. Pero mira esto, de la misma manera, otra vez, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién es ese uno? Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Así es que, amada iglesia, si estás con pensamientos de culpabilidad, renuncia a eso. Somos justificados en Cristo. Si estás con pensamientos de vergüenza, renuncia a eso. En Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Si estás con pensamientos de no eres suficiente, debes hacer más, tú estás mal, de que todo es negativo en tu vida y eres el gusanito, nadie te quiere y todos te odian, renuncia a eso. Porque tenemos uno que es verdadero, inocente, triunfante, sin pecado, que nos representa. ¿Ves la importancia de eso? Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes son esos muchos? Tú y yo. ¿Qué se nos constituyó por la desobediencia de Adán? Pecadores, exactamente. Así también por la obediencia de uno. ¿De quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. ¿Sí o no te cuesta trabajo decir, yo justo? Si eres justo, si eres justificado, la declaratoria de Dios en su juicio es inocente. Pero en sus términos, como Él lo dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A mayor pecado, mayor gracia. ¡Wow! Pero la próxima semana veremos que eso no quiere decir que es licencia para pecar. Pero mira lo que dice. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí o no? Eso es todo lo que necesitamos. Pero cómo nos gusta la novela, ¿verdad? Cómo nos gusta hacerla difícil. ¿Sí o no? La vida es difícil, familia. No la compliquemos más. Confiemos en nuestro Señor. Confiemos en lo que Él es. Depositemos nuestra esperanza en Cristo. Veamos que Él no ha fallado. Y veamos también esto. Es para nosotros. El Señor te alcanzó. Te eligió. Dile al de al lado, me eligieron. Así dile, pero de veras, hombre. Aquí veo quién no lo hace. Aunque te dé pena. ¿Y sabes por qué te eligieron? Te eligieron porque no eras inocente. Te eligieron porque en su gracia Dios dijo, culpable. Pero su gracia es mayor. Envía a su Hijo, envía a su Espíritu para convencernos de pecado y que te diga, necesitas un Salvador. Es Cristo. Y nos regala nos da el regalo para creer. Nos da la fe. Creemos, somos salvados. Habitados por el Espíritu Santo. Espero que todos sepan esta pregunta. Ya la he hecho varias veces. ¿Cuál es la evidencia de que eres cristiano? No. Exactamente. Romanos 8. El Espíritu Santo le confirma a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ay, hijitos míos, pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse de pie. Todas estas verdades que tiene Romanos es como si desactivaran tu cerebro, lo hicieran en modelo de tapioca y lo volvieran a unir. Ese es el propósito. Somos una iglesia que estudia la palabra. Somos una iglesia de enseñanza, comunidad. ¿Sí o no? Ok, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu santa palabra. Tu palabra no es difícil, lo que pasa es que no estamos de acuerdo con ella. Padre, oramos por el pastor Steve. Híjole, cómo han caído los valientes de Jehová.
Y es doloroso, Padre, eso, porque no se trata nada más de la figura. Claro que tiene un impacto mundial brutal eso. Pero Dios, algunas veces de manera torpe y natural pensamos, ¿sí tiene sentido seguir adelante? Pero sí tiene sentido y como recientemente me decía mi hijo, vale la pena estar del lado correcto con Cristo, porque Cristo nunca falló ni fallará. Nunca vamos a estar reunidos para decir nuestro Cristo falló, nuestro Cristo cayó. No, porque tú eres Dios, Jesús. Tú prometiste salvarnos y rescatarnos. Y ahora, en este estado de salvación, estás haciendo el rescate que necesitamos. Rescátanos, Señor Jesús, de nuestra necedad, de nuestra natural tendencia a pecar. Y ayúdanos a ser una iglesia temerosa de ti en todo sentido. Padre Santo, infunde temor sobre nosotros. Haz descender tu temor sobre nosotros. Derrama tu temor sobre mí, sobre todos nosotros. Infunde la humildad de Cristo en nosotros y la fidelidad de Jesús todos los días. Ayúdanos, Señor. Sosténnos, protégenos, líbranos del mal y bendice a tu pueblo, a los que hemos sido escogidos por ti. Bendice tu palabra y que ésta produzca fruto para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén.